Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-2140-16 y por ahora estar haciendo el ejercicio 4.3.4 de DOR. El ejercicio nos pide determinar los valores de voltaje de los nodos B1, B2 y B3 en este circuito, que serían estos B1, B2 y B3. Pues vemos que nos dan todo este circuito, nos dan varias resistencias, nos dan una tierra como punto de referencia, nos dan tres fuentes de voltaje. Entonces lo primero que puedo hacer es identificar los nodos. Pues ya tengo esto que me da el problema B1, B2 y B3. Pero aquí podría tener otro nodo, por ejemplo A, que esté entre esta resistencia, porque aquí tengo a B1, pero aquí una resistencia de por medio, aquí ya no sigue siendo B1, es otro nodo. Y aquí igual B. Los voy a poner, pero no sé si los voy a ocupar para después, yo creo que sí. Entonces ahora lo que puedo hacer, veo que de B1 a B3, bueno, de esta parte no, desde aquí puedo tomar otro camino B1, B3 y veo que hay una fuente de voltaje aquí entre estos dos nodos. Entonces lo que puedo hacer aquí es formar un supernodo de estos dos nodos que tiene esta fuente de voltaje en medio. Y entonces, ya que tenemos este supernodo, ahora sería identificar las corrientes que hay en cada resistencia. Lo voy a ir haciendo con el método de nodo y para aquí aplicando también supernodo. Entonces ocupamos las corrientes aquí, por ejemplo, en esta resistencia. Y en esta resistencia le voy a poner que hay una corriente I1. En esta otra le voy a poner que hay una corriente I2. Y yo creo que le voy a poner el mismo sentido, I2 hacia acá. Luego en esta resistencia hay otra corriente, la voy a poner para abajo, I3. En esta resistencia la voy a poner, yo creo que de este lado así, inverso a esto. Pero pues ya va a depender si nos sale negativo o nos sale positivo, si hiciera el sentido que calculamos ya cuando la estemos obteniendo los valores. Acá la voy a poner, yo creo que aquí esta sí la voy a poner para acá, y 4 que va entrando a esta fuente de voltaje. Y creo que esas serían todas las corrientes que voy a ocupar. Bueno, aquí también habría una corriente, te voy a poner así, yo creo I5. Entonces ahora puedo aplicar ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo con todas las corrientes que entren a él o salgan. Sería el supernodo que se forma por B1 y B3. Entonces para empezar la corriente I1 viene así, y si entra al nodo B1 que es parte del supernodo, entonces entra, sería positiva I1, y 2 sale del nodo B1 que es parte del supernodo, entonces negativa, y 3 no es parte del supernodo porque sale de este nodo B2 y B2 no es parte del supernodo, entonces esta no la consideramos, y 3. Uy, creo que les puse el mismo nombre aquí. Esta es I3, a esta le tengo que poner I4, esta I5 y esta I6. Entonces, como esta le hemos puesto I3 y I3, esta no la consideramos porque no es parte del supernodo, este no. Luego aquí sí, B3 que es parte del supernodo, sale una corriente I4, entonces negativa. Luego también sale una corriente I5 del nodo B3 que es parte del supernodo, según nosotros porque le pusimos ese sentido, pero vamos a ver con los signos. Entonces todo esto debería ser igual a 0. Estaría la corriente I6, pero pues se cancela entre sí, va de B1 a B. Sale del nodo B1 pero entra al nodo B3, entonces se cancela mutuamente. Luego ya con ley de Ohm podemos representar estas corrientes como la diferencia de voltaje entre resistencias. Entonces para I1 tendríamos que sería la corriente I1 es esta, el voltaje, el nodo A entre lo que hay en el nodo B1. Pero de una vez el voltaje que hay en este nodo A lo podemos obtener como en el punto de referencia de este. Vemos que hay una fuente de voltaje, entonces el voltaje que hay entre A y esta fuente de tierra sería el voltaje A menos este voltaje. Pero como aquí es 0 el voltaje por ser la tierra punto de referencia, entonces al restar, si sustituimos voltaje A quedarían menos 15 voltios menos 0, pues nos quedarían los menos 15 voltios que van de menos a más. Entonces por eso se puede deducir que el voltaje en A es de menos 15 voltios. Luego para el voltaje B también podemos hacer lo mismo, tomando como punto de referencia a la tierra. Pues aquí sería de más, entonces serían más 10 voltios, voltaje en B es de 10 voltios positivos. Al restar 10 voltios menos 0 que hay en la tierra, pues tenemos los 10 voltios que hay aquí.
Entonces ahora sí, en I1 tenemos que está entre el nodo A y el nodo B1. Entonces sería A menos B1, pero yo no voy a poner lo que vale BA, que es menos 15 voltios, y lo menos el voltaje que hay en B1. Pero el voltaje en B1, bueno, todavía no, ahorita lo voy a representar con una ecuación sobre la resistencia de 20 ohmios. Aquí, como tenemos esta fuente de voltaje, vemos que esa fuente de voltaje va de B1 a B3, es igual, de menos a más, entonces serían menos 15 voltios. El voltaje de 1 a B3 también puede representar como la resta, la diferencia de ellos. B1 menos B3 es igual a menos 15 voltios. Y aquí ya obtendremos una primera ecuación, por así decirlo. Entonces ahora ya nos regresamos aquí. Tendríamos menos I2. En I2 están el B1 y B2. Y pues no conocemos el valor de ninguno, entonces lo ponemos así tal cual. B1 menos B2. Esto sobre la resistencia de 25 ohmios. Los menos I4. I4 está B3 y B2 viene de B3 a B2. Entonces sería B3 menos B2 sobre 50 ohmios. Luego la última corriente I5 que está aquí, que es menos, es el voltaje 3 menos el voltaje B, porque empieza aquí y sale. Sería el voltaje 3 menos el voltaje que hay en B. Pero el voltaje que hay en B ya lo tenemos, es de 10 voltios, entonces menos 10 voltios, menos por más menos. Y esto por la resistencia de 10 ohmios. Debería ser igual a 0 por ley de Kirchhoff de corriente. Entonces ahora lo que buscaríamos es que los denominadores sean el mismo y el mínimo común múltiplo, creo que así se llamaba. Pues primero tenemos 50, con 25 y 10 sí podemos llegar a 50, pero con 20 no. De 50 entonces tenemos que irnos a 100 y 100 sí sería múltiplo de todos estos, entonces tendríamos que multiplicar para obtener el denominador común en 100 en todo. Entonces este de arriba, para llegar a 100 tenemos que multiplicar por 5 arriba y abajo para no alterar la ecuación. Y aquí tendremos que multiplicar por 4 sobre 4. Aquí tendremos que multiplicar por 2 sobre 2. Aquí hay un menos. Y aquí tendremos que multiplicar por 10. 10 sobre 10 y este es negativo. Entonces multiplicando tendríamos 5 por menos 15 sería menos 75 voltios menos 5V1. El denominador pues ya de una vez más salir 100 en todo, ya lo puedo poner aquí 100 ohmios, juntarlos porque todos van a ser el mismo denominador. Entonces lo menos 4 por B1 menos 4 B1, lo menos por menos más, entonces más 4 B2, lo menos 2 por B3 menos 2 B3 y menos por menos más, entonces más 2 B2, lo menos 10 por B3 menos 10 B3, menos por menos es más, entonces más 100 voltios, 10 por 10, 100 voltios, y esto debería ser igual a 0. Mandando estos sinomios de resistencia para acá, multiplicando, para acá ya nos va a quedar como 0 todo y nos va a quedar nomás esto de la parte de arriba. Entonces reduciendo toda esa parte con términos iguales, con los mismos términos, empezando por los voltajes tendríamos menos 75 más 100 voltios, y eso serían 25 voltios, no hay otro voltaje, no. Entonces serían 100 voltios, aquí la constante 100 voltios. Luego para B1 menos 5B1 menos 4 menos 9 y serían menos 9B1 al parecer. Y luego para los B2 tendríamos 4B2 más 2B2, 6B2, entonces más 6B2. Luego para los B3 tendríamos B3 aquí menos 2B3 menos 10B3, entonces serían menos 12B3 menos 12B3, y ya no hay otro término, no eran todos, el 100 ya la constante ya, y pues este 100 lo habíamos pasado a multiplicar acá por el 0,
Pues 100 por 0 nos queda 0 aquí. Y aquí ya pasando la constante para el otro lado y dejando aquí las puras incógnitas, por así decirlo. Tenemos más 9b1 más 6b2 en orden menos 12b3. Y esto sería igual, esto pasa para el otro lado negativo, entonces menos 100 voltios. Aquí ya obtendríamos una segunda ecuación. Ya llevamos dos. Esta que incluye las dos incógnitas B1 y B3, pero pues también podemos representar que viene incluida 2 como 0 para luego usar en un sistema de ecuaciones. Ahorita vamos a ver. Entonces ahora ocuparíamos, nos haría falta otra ecuación para formar un sistema de ecuaciones 3×3. Y para obtener esa última ecuación lo que podemos hacer, ya usamos el supernodo. Ahora tendríamos que usar, yo creo que bueno, aquí podríamos el voltaje 1, voltaje 3, si aplicáramos ley de Kirchhoff de corriente en B2, tendríamos ahí 2, ahí 3 y ahí 4, pero y 4 no la conocemos, necesitamos algo que involucrara ahí 1, ahí 2. Creo, no estoy seguro de que, bueno, me puedo representar a otro voltaje. Bueno, tengo dos ecuaciones de B1, tengo otra ecuación de B3, me haría falta otra. Y esa otra ecuación la puedo obtener mediante... si por ejemplo, no, aquí no podría despejar, ya tengo estos dos términos. B1 y B3, B1 y B3. Aquí tenemos la ecuación que sacamos aquí con la fuente de voltaje y lo sacamos del supernodo. Luego, si aplicamos aquí en B1 tenemos I1 y I2. Creo que voy a aplicar ley de Kirchhoff. No, aquí tendría 3 corrientes, esta y 6 también. Bueno, voy a checar y ahí vuelvo a ver qué corriente puedo usar. Ok, ya me fijé cómo puedo obtener mi última ecuación. Sí, era como decía que podía aplicar ley de Kirchhoff de corriente aquí en el nodo B2. Me había confundido porque tenía muchas corrientes y porque según yo no tenía I4, pero pues al final no lo representaba como I4, lo representaba por ley de Ohm mediante la diferencia de los nodos sobre la resistencia. Entonces representaba al final eso, tenía que iban a estar involucrados B1 y B2, B2 y B3, y al final B2 y la Tierra, y pues como la Tierra es cero, entonces nomás tendría al final los voltajes B1, B2 y B3 involucrados en esta ley de Kirchhoff, en la ecuación que voy a tener ahí, de ley de Kirchhoff de corriente aquí en B2, y se acoplaría con las otras ecuaciones de B1 y B3 y B2 que ya he calculado. Entonces, y luego ya lo podría pasar a un sistema, bueno, también lo podría hacer manual, pero creo que me tardaría mucho y lo voy a poner en un sistema de ecuaciones. La ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B2, por el sentido que elegí de las corrientes, entra I2, entra I4 y sale I3. Entonces I2 más I4 menos I3 es igual a 0. Ahora representarlo por ley de Ohm, diferencia de voltaje sobre resistencia en I2, B1 menos B2 en este sentido, sobre 25 ohmios. B1 menos B2 sobre 25 ohmios. Lo más la corriente I4. La corriente I4 que viene desde aquí, desde B3 a B2, entonces B3 menos B2 sobre 50 ohmios. B3 menos B2 sobre 50 ohmios. Menos la corriente I3 menos I3 es la diferencia de voltaje entre el nodo B2 y la Tierra, pero pues como es 0 sería B2 menos 0 sobre 40 ohmios. Y pues de una vez B2 menos 0 aquí lo voy a dejar como B2 sobre 40 ohmios y debería ser igual a 0, todo esto por ley de Kirchhoff de corriente. Entonces ahora buscaría que el denominador sea el mismo de 50, 40 y no en el 100. Si esto lo multiplicara por 2, 100,
Si se puede con el 25, pero con el 40 no. 150 también no puede con el 40. Hasta hacer 200 y podría ser múltiplo del 25 y del 40. Entonces tengo que llegar al 200, que sería el mínimo. Aquí necesitaría multiplicar 25 por 8. Es 8 sobre 8 para no alterar la ecuación. Aquí necesitaría por 4, la mitad. Y acá necesitaría multiplicar por 5 para llegar a los 200. Entonces ya multiplicando tendría 8b1 menos 8b2 luego más 4b3, 4 menos b2 menos b2 menos 4b2 menos 5b2. Y ahora ya tengo el mismo denominador común, que es de 200 ohmios. Por multiplicar de esa forma, entonces igual a 0. Pasando este 200 ohmios para acá, multiplicando 200 por 0 tendría 0. Y arriba nomás me quedaría esto. Juntando términos tendría 8b1, 8 menos 8b2 menos 4b2 tendría menos 12b2. Y luego 4b3, no, me faltó 1, menos 8b2 menos 4 debería menos 12 menos 5, serían menos 17b2. Luego el b3 este que también está solito como el b1, más 4b3 sería igual a 0, 200 por 0, 0. Aquí obtendría mi tercera ecuación y con este ya puedo usar la calculadora de sistema de ecuaciones 3×3, creo. Entonces aquí voy a acomodar las ecuaciones para ponerlas en el sistema de ecuaciones. La primera era b1 menos b3, 15 menos esto, b1. Y aquí voy a indicar que es 0b2, porque no aparece, menos b3, que sería menos 15 voltios. Menos 15 voltios. Luego la otra ecuación nos había salido que era esta que está aquí arriba. Entonces menos 9b1 más 6b2 menos 12b3 es igual a menos 100 voltios. Y aquí ya obtendría un sistema de ecuaciones 3×3 con 3 incógnitas. Entonces aquí ya voy a usar la calculadora de matrices o de sistema de ecuaciones para obtener el valor de los 3 voltajes B1, B2 y B3. Voy a usar una matriz, creo que se llama matriz cal la página, y ahí vuelvo. Pues ya lo metí al sistema de ecuaciones y ya me dio los resultados, pero en la ecuación esta que tengo aquí cometí un error. Aquí cuando sumé las constantes, que eran los puros voltajes así, que no eran variables, eran menos 75, y la otra que había de voltaje eran estos 100, menos 75 más 100 serían 25, y aquí por error le puse 100 voltios. Entonces estos 100 voltios en realidad son 25 voltios, no lo sumé, se me olvidó. No había considerado estos menos 75, puse los puros más 100. Entonces estos 25 ahora pasan negativos para acá en lugar de estos 100 que tenía aquí. Y así quedaría la ecuación al final, esta segunda ecuación, menos 25 voltios. Entonces aquí también no son menos 100, son menos 25 voltios. Y ya acomodando estas tres ecuaciones en la página que resuelve los sistemas de ecuaciones, me daba que estos eran los valores B1, B2 y B3. Voy a anexar una foto antes en el video aquí con cómo me daba las soluciones. Entonces ya tengo lo que me da el problema, que son estos voltajes, lo que pide. Pero ahora para comprobar, yo creo que, así como el profe lo había explicado, voy a calcular estas corrientes y voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo para ver si se cumple esta ley de Kirchhoff. Nos debería dar 0 cuando calculemos estas corrientes. Entonces para calcular la corriente I1 es la que está aquí entre A y B1. Como ya tenemos todos los valores de todos los voltajes de los nodos, tenemos a A que vale menos 15 y B1 que era la fracción grande de ahorita. Entonces para I1 tendríamos I1 sería igual a la diferencia de voltaje que hay entre los nodos A y el nodo B1. A habíamos dicho que era menos 15 voltios, menos 15
menos el voltaje 1 que está aquí. Viene así la corriente de A a B1, y B1 nos salió que era negativo, entonces menos 455 sobre 17. Todo esto sobre la resistencia que hay ahí, aplicando ley de Ohm, sería de 20 ohmios. Al final nos quedaría que ese es igual a menos 15, menos por menos es más 455 por 17 entre 20 serían 11, no, 10 sobre 17. Y si lo queremos representar como decimal, serían 0.5882 amperios. La primera corriente A1, corriente I1. Entonces ya tengo el valor de I1. Ahora hay 2, porque lo ocupamos aquí en esta ecuación. Y 2 sería entre B1 y B2, entonces B1 menos B2 sobre esta resistencia. B1 menos 455,57 menos B2, que también nos salió negativo, entonces menos 40 sobre 19, y todo esto sobre una resistencia de 25 ohmios. Entonces esto nos daría que es igual a, son voltios, menos 455 sobre 57 más, menos por menos más, 40 sobre 19 voltios. Esto sobre 25 serían menos 67 sobre 285. Lo voy a dejar así como fracción para que ahorita nos dé exacto la ley de Kirchhoff, a ver si nos da exacto, porque lo pongo como decimales, van a salir un montón para acá. Entonces aquí ya tendremos el valor de I1 y el de I2. Ahora ocupamos el valor de I3 no, porque no está involucrado este supernova. Necesitamos el valor de I4 y I5. I4 sería el voltaje 3 menos el voltaje 2, porque viene así la corriente como elegimos el sentido. Entonces B3 menos B2, B3 400 sobre 57 voltios, menos B2 que es menos 19 voltios sobre la resistencia que está ahí, que es de 50 ohmios. Esto nos daría como resultado 700 sobre 57 más, menos por menos más, 40 sobre 19, y todo eso sobre 50 serían 52 sobre 285 amperios. Nos faltaría el valor de sí, de I5 pensé que era esta, pero sí al final lo había corregido. Es I5, que esta que está por aquí, que está saliendo, sería el voltaje 3 menos el voltaje B por el sentido que elegimos. B habíamos dicho que valía 10 voltios, que le habíamos acá aquí tomando como punto de referencia a la Tierra. Entonces serían B3 es 400 sobre 57 menos el voltaje en B, que es de 10 voltios, luego sobre la resistencia de 10 ohmios, y esto nos sale que es 400 sobre 57 menos 10, eso sobre 10 menos 17 sobre 57 amperios. Ya tendríamos todas las corrientes para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernova. Entonces si sustituimos tendremos I1 menos I2. Lo voy a hacer aquí arribita. I1 nos había salido que era esto, 10 sobre 17 amperios, menos I2 menos, y ya por si es negativo, entonces al final nos va a salir menos por menos más. Le voy a poner aquí los signos, 285 amperios, y luego menos I4 menos I5, entonces menos I4, I4 nos salió que era esto, entonces 52 sobre 285 amperios menos I5, que es menos 17. Te voy a poner entre paréntesis también, que es menos 17 sobre 57 amperios.
todo esto debería darnos igual a 0. Si lo ponemos en la calculadora, tendríamos que 10 sobre 17 menos por menos más 67 sobre 285 menos eso 52 sobre 285 menos por menos más, entonces más 17 sobre 57 y no nos dio 0, algo pasó. 10 sobre 17 más 67, sí, 67, sí, 285 menos 52 sobre 285 más 17 sobre 57. Alguna de las corrientes que calculé está mal, a ver cuál podría ser. Tiene que ser I1 menos 15, I1 era de menos 15, B1 es menos eso, menos, al final más, menos 15 más. Voy a hacer rapidito todas otra vez a ver si cometí un error de signo en alguna de esas. 10 sobre 17, esa está bien, menos 455 sobre 57 más 40 sobre 19 entre 25. Si, esa también está bien, parece ser. 400 sobre 57 menos este, y 4 creo que es lo del problema, y 2 era el voltaje 2, el voltaje 1 menos el voltaje 2. Perdón por el corte, me habían llamado. Bueno, pues ya vi cuál era el error, era aquí, estaba en la corriente I1. Aquí tenía menos 15, sí, que eran del voltaje A, del nodo A. Y le tenía que restar el voltaje del nodo B1. B1 no había salido, que era menos 455 sobre 57. Pero aquí lo puse sobre 17 y aquí es sobre 57. Ahí se me escapó ese errorcito y eso afectó a todo lo demás. Entonces aquí nos quedaría en I1 menos 15, menos por menos más 355 sobre 57 entre 20 serían menos 20 sobre 57, y en decimal ya no lo voy a convertir. Y ahora entonces si acomodamos aquí serían menos 20 y sobre 57, no 17. Si volvemos a usar la calculadora para aplicar, a ver si nos da 0, menos 20 en la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo, menos por menos más, entonces más 60 y estos son 67 que teníamos aquí abajito, 67 sobre 285 menos eso, 52 sobre 285 menos por menos más 17 sobre 57, y ahora sí nos da 0 porque me había equivocado aquí en la corriente I1. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo que habíamos hecho en un principio, y por ende se comprueban los resultados de estos tres voltajes. Y aquí ya tenemos algunas corrientes que calculamos para comprobar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo B1 y B3, en la unión de estos dos. Ya tenemos estas corrientes y donde obtuvimos la ecuación, una de las ecuaciones. Y pues gracias por ver el video.